Iba camino a la reunión por la herencia de mi esposo. Cuando subí al auto, un hombre sin hogar corrió y gritó: «Señora, no encienda ese coche, su nuera». Se me hieló la sangre, pero cuando llegué a la reunión, la sanguijuela se desmayó al verme. Estaba a punto de encender el motor cuando lo escuché. Un grito desgarrador que atravesó la mañana como un cuchillo. «Señora, no encienda ese coche». Mis manos se congelaron sobre el volante. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que pensé que se me saldría. Giré la cabeza y lo vi. Un hombre sucio, desaliñado, con la ropa rasgada y el cabello grasiento pegado a la frente. Corría hacia mí con los brazos extendidos, como si intentara detener una tragedia. «Su nuera estuvo aquí anoche». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. «¿Adriana? ¿Mi nuera Adriana había estado cerca de mi auto? ¿En la madrugada?». El hombre golpeó la ventanilla con las palmas abiertas, dejando manchas de tierra sobre el cristal. Sus ojos, hundidos y enrojecidos, me miraban con una urgencia que no podía ignorar. No era la mirada de un loco. Era la mirada de alguien que había visto algo terrible. «No lo encienda, por favor. Vi lo que hizo». Bajé la ventanilla apenas unos centímetros, con la respiración entrecortada. ¿Qué viste?», susurré. Él retrocedió un paso, temblando. Ella y un hombre de traje. Abrieron el capó. Traían una bolsa pequeña. Yo estaba ahí, en la esquina. Nadie me ve, pero yo sí veo todo. Mis dedos soltaron las llaves. Cayeron sobre mi regazo con un ruido metálico que sonó demasiado fuerte en el silencio que siguió. Todo empezó a tener sentido de una manera horrible. Julián, mi esposo, había muerto hacía apenas 3 semanas. «Un infarto fulminante», dijeron los médicos. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Julián era fuerte, cuidaba su salud. No bebía, no fumaba. Y de repente, se desvaneció en el hospital, rodeado solo por Adriana. Solo por ella. Y ahora este hombre, este desconocido que vivía en las sombras de la ciudad, me decía que mi nuera había tocado mi auto en plena noche. «¿Por qué me lo dices?», le pregunté, todavía con la voz rota. Él bajó la mirada. «Porque su esposo fue bueno conmigo una vez. Me dio comida cuando todos me escupían. Y anoche lo soñé. Me dijo que la cuidara a usted». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Julián, siempre tan noble, siempre tan generoso. Y ahora, incluso desde donde estuviera, intentaba protegerme. Salí del auto con las piernas temblando. El sol de la mañana me golpeó la cara, pero sentí frío. Un frío que venía desde adentro. Caminé hasta el frente del coche, abrí el capó con manos torpes y lo que vi me quitó el aliento. Un cable estaba cortado, no roto, cortado, con precisión. Y junto al motor, escondida entre las piezas metálicas, había una pequeña bolsa de plástico con un líquido transparente que olía a gasolina. Mi cuerpo entero comenzó a temblar. Si hubiera encendido ese motor, si hubiera presionado el acelerador, todo habría explotado. Yo habría explotado. Me dejé caer contra el auto, con las rodillas flojas y la vista nublada. Adriana quería matarme. Mi propia nuera, la mujer que abrazaba a mi hijo cada noche, la que me sonreía en cada cena familiar, la que me llamaba Mamá Elvira con esa voz dulce y falsa, había intentado asesinarme. Y lo peor de todo, tenía que ir a la notaría, esa misma mañana, a la lectura del testamento de Julián. Ella estaría ahí, sonriendo, esperando, creyendo que yo nunca llegaría. Si esta historia te atrapó desde la primera palabra, suscríbete a este canal para seguir descubriendo relatos de vida que te harán sentir, reflexionar y nunca olvidar. Cerré el capó con fuerza, sequé mis lágrimas con el dorso de la mano y miré al hombre que acababa de salvarme la vida. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. «Todos me dicen el Flaco, señora». «Gracias, Flaco. Gracias por escuchar a Julián».
Saqué todo el efectivo que tenía en mi bolso. No era mucho, pero era algo. Se lo puse en las manos. Vuelvo pronto, y cuando vuelva, quiero que me cuentes todo lo que viste, cada detalle. Él asintió, apretando los billetes contra su pecho como si fueran oro. Llamé a un taxi. No iba a arriesgar mi vida en ese auto. No todavía. Pero mientras el taxi avanzaba por las calles de la ciudad, una certeza fría y dura se instaló en mi pecho. Adriana había cometido un error. Me había subestimado. Creía que yo era solo una viuda vieja, débil, fácil de eliminar. Pero estaba equivocada, porque ahora yo sabía, y una mujer que sabe es peligrosa. La notaría me esperaba, mi nuera me esperaba, y yo iba a entrar por esa puerta como si nada hubiera pasado. Pero por dentro ya estaba en guerra, y esta vez no iba a perder. La sala de la notaría olía a papel viejo y a café recalentado. Las paredes color beige, los cuadros con marcos dorados, el escritorio de caoba. Todo parecía diseñado para dar solemnidad al momento. Pero yo no sentía solemnidad. Sentía náusea. Adriana ya estaba ahí cuando llegué, sentada junto a mi hijo Marcelo, con las piernas cruzadas y esa sonrisa perfecta que siempre usaba como máscara. Llevaba un vestido negro ajustado, discreto pero elegante, el cabello recogido en una coleta baja, aretes de perla, maquillaje impecable, la viuda perfecta, o eso quería parecer. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron apenas un segundo más de lo normal. Fue un gesto casi imperceptible. Pero yo lo vi. Vi la sorpresa. Vi el miedo. Ella no esperaba que yo llegara viva. «Mamá». Marcelo se levantó de inmediato y me abrazó. Su cuerpo estaba tenso, cargado. Mi hijo había envejecido 10 años en 3 semanas. Tenía ojeras profundas, la barba sin arreglar, y cuando me apretó contra su pecho, sentí que temblaba. «Mi amor», susurré, acariciándole la espalda. «Estoy aquí». Adriana también se levantó. Caminó hacia mí con pasos medidos, casi teatrales, y me abrazó con esa calidez falsa que ya me revolvía el estómago. «Mamá Elvira», dijo con voz suave, «qué bueno que llegaste. Estábamos preocupados». Sus manos en mi espalda eran frías, su perfume demasiado dulce. Y cuando se separó, nuestros ojos se encontraron por un instante demasiado largo. Yo no aparté la mirada. Ella sí. «Bueno, comencemos». El licenciado Romero, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y corbata azul, abrió una carpeta de cuero sobre el escritorio. «Sé que este es un momento difícil para la familia Ortega, pero es necesario cumplir con los últimos deseos del señor Julián». A su lado, el joven abogado Germán Solís tomaba notas en silencio desde el rincón. Me senté frente al escritorio, Marcelo a mi derecha, Adriana a mi izquierda, tan cerca que podía escuchar su respiración. El licenciado comenzó a leer. Al principio, todo parecía normal. La casa principal quedaba a mi nombre. Las cuentas bancarias personales, también. Algunos terrenos en Puebla serían repartidos entre Marcelo y su hermana Sofía, que vivía en Monterrey y no pudo venir. Pero entonces llegó la parte que me hizo sentir como si el piso se abriera bajo mis pies. Y conforme a la disposición testamentaria modificada el 12 de agosto del año pasado. El licenciado hizo una pausa y me miró por encima de sus lentes. Sí. Las propiedades ubicadas en la colonia Roma, la bodega en Tlalnepantla y el departamento en Polanco quedan a nombre de la señora Adriana Salazar de Ortega. Silencio. Un silencio tan pesado que podía sentirlo aplastándome el pecho. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro. El licenciado carraspeó incómodo. Fue una modificación hecha por el señor Julián 3 meses antes de su fallecimiento. Firmada ante notario. Aquí está la documentación. Empujó unos papeles hacia mí. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlos. Ahí estaba. La firma de Julián, su nombre, la fecha. Pero algo no cuadraba. Julián jamás me habría ocultado algo así.
Jamás habría dejado propiedades millonarias a nombre de Adriana sin siquiera mencionármelo. Éramos un equipo, siempre lo fuimos. Mamá, papá me lo comentó. La voz de Marcelo sonó cansada, casi derrotada. Dijo que Adriana había sido un gran apoyo para él en los últimos meses, que quería asegurar nuestro futuro. Me giré hacia mi hijo con el corazón desgarrado. ¿Y tú lo sabías? ¿Lo sabías y no me dijiste nada? Marcelo bajó la mirada. No quería preocuparte. Pensé que papá te lo diría cuando fuera el momento. Adriana puso su mano sobre la de Marcelo. Un gesto posesivo, territorios marcados. Elvira, yo sé que esto es una sorpresa, dijo con esa voz controlada, casi compasiva. Pero Julián confiaba en mí. Él sabía que yo cuidaría de Marcelo, y de ti también, por supuesto. Sus palabras eran veneno envuelto en terciopelo. Me levanté de la silla. Las piernas me pesaban como si cargara piedras. Necesito aire. Salí de la sala antes de que alguien pudiera detenerme. El pasillo de la notaría era estrecho y frío. Me apoyé contra la pared, intentando respirar, intentando pensar. 3 propiedades, millones de pesos, a nombre de Adriana. Y ella había intentado matarme esa misma mañana. ¿Por qué? ¿Qué más quería? ¿Qué más le faltaba por quitarme? La respuesta llegó clara, brutal. Ella quería todo. Escuché pasos detrás de mí. Era Adriana. Salió de la sala con esa sonrisa inquebrantable, como si nada en el mundo pudiera tocarla. Elvira, entiendo que estés sorprendida, pero esto es lo que Julián quería. Deberíamos respetar su voluntad, ¿no crees? La miré fijamente. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. ¿Tú estuviste cerca de mi auto anoche? Su sonrisa vaciló. Solo por un segundo, pero fue suficiente. ¿Qué? No, ¿por qué habría de...? Alguien te vio. Sus ojos se endurecieron. La máscara comenzaba a resquebrajarse. No sé de qué hablas, Elvira. Tal vez el estrés te está afectando. Deberías descansar. Se dio la vuelta y regresó a la sala, dejándome sola en ese pasillo helado. Pero algo había cambiado en mí. Ya no tenía miedo. Tenía claridad. Adriana había planeado todo esto. Manipuló a Julián. Falsificó documentos. Intentó matarme. Y ahora, frente a un notario, estaba cobrando su botín. Pero cometió un error. Me dejó viva. Y yo iba a usar cada segundo que me quedara para desenmascarar su traición, recuperar lo que era mío y hacer que pagara por lo que le hizo a Julián. Regresé a la sala. Me senté. Firmé lo que tenía que firmar. Pero por dentro ya había comenzado la guerra. Y esta vez iba a pelear hasta el final. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Regresé a mi casa, esa casa que Julián y yo construimos juntos hace 30 años, y todo me parecía diferente. Las paredes ya no me protegían. Los muebles, los cuadros, las fotos enmarcadas, todo parecía susurrarme la misma pregunta. ¿Qué pasó realmente? No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía la bolsa de gasolina escondida en el motor. Veía la sonrisa de Adriana. Escuchaba su voz dulce y venenosa. Y entonces comenzaron los rumores. Fue en el mercado donde lo escuché por primera vez. Había ido temprano a comprar verduras, intentando mantener algo de normalidad en mi vida destrozada. La señora Lupita, que vende chiles y jitomates en el puesto de la esquina, me saludó con esa sonrisa incómoda que la gente pone cuando no sabe qué decir. «Doña Elvira, qué gusto verla. ¿Cómo está?» «Aquí, Lupita. Poco a poco». Ella asintió, pero su mirada evitaba la mía. Acomodó los jitomates en la charola, nerviosa. «Oiga, ¿es cierto que...?» Se detuvo. Tragó saliva. «No, perdón. No debería meterme». Algo en mi pecho se tensó. «¿Qué es cierto, Lupita?» Ella bajó la voz, acercándose apenas. «Dicen que don Julián no murió de infarto, que algo raro pasó en el hospital. Me quedé helada. La bolsa de verduras casi se me cae de las manos.
¿Quién dice eso? Es que la gente habla, doña Elvira. Dicen que su nuera iba todos los días al hospital, sola, y que los doctores nunca supieron explicar bien qué pasó. Un hombre tan sano. Así nomás. Hizo un gesto con la mano, como si algo se desvaneciera en el aire. No le respondí. Pagué, tomé mis cosas y salí de ahí con el corazón latiéndome en los oídos. Pero no terminó ahí. En la farmacia, la cajera me miró con lástima. En la panadería, 2 señoras dejaron de hablar en cuanto entré. Y en la esquina de mi calle vi a la vecina del número 12, doña Carmela, platicando con otra mujer. Cuando me vieron pasar, bajaron la voz y se voltearon. Pero alcancé a escuchar. Dicen que la nuera ya se quedó con 3 propiedades. Pobre doña Elvira. Y ella que la trataba como a una hija. Cada palabra era una puñalada. No era solo que Adriana me hubiera traicionado, era que toda la colonia lo sabía, o al menos lo sospechaba. Y yo no tenía pruebas, solo intuiciones, solo un vacío enorme donde antes estaba mi confianza. Esa noche, sola en la casa, me senté frente al escritorio de Julián. Era un mueble antiguo de madera oscura, con cajones profundos y una lámpara de escritorio que él usaba para revisar contratos. Abrí el primer cajón, papeles, facturas viejas, recibos de luz. El segundo cajón, libretas, plumas, una foto nuestra en Acapulco, sonriendo bajo el sol. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Julián, ¿qué te hicieron?, susurré. Entonces vi algo que no había notado antes. En el tercer cajón, hasta el fondo, había una carpeta manila. Estaba escondida debajo de unos planos arquitectónicos viejos. La saqué con manos temblorosas. Adentro había estados de cuenta bancarios, pero no eran los que yo conocía. Era una cuenta que nunca había visto, a nombre de Julián y de Adriana. Sentí que el mundo se detenía. Movimientos bancarios, transferencias, 2 millones de pesos retirados en agosto, otro millón en septiembre, y luego, justo una semana antes de que Julián muriera, otra transferencia de 3 millones. 8 millones en total, 6 movidos antes de su muerte y 2 después. Sin mi conocimiento, busqué las fechas, las comparé con mi calendario. Todas esas transferencias se hicieron en días en que yo estaba fuera, visitando a mi hermana en Querétaro, en un retiro espiritual en Tepoztlán. Adriana había esperado el momento perfecto. ¿Y Julián? ¿Julián lo sabía? ¿O ella lo había engañado a él también? Mis manos temblaban tanto que los papeles se arrugaban entre mis dedos. Entonces sonó el teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Señora Elvira Montes? Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Vargas. Trabajé en el Hospital San Rafael cuando su esposo estuvo internado. Mi respiración se cortó. ¿Qué necesita, doctor? Hubo una pausa larga, demasiado larga. Necesito hablar con usted, en persona. Hay algo que debió haberse investigado en su momento. Pero nadie quiso escucharme. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía el pulso en las sienes. ¿De qué está hablando? De las últimas horas de su esposo, de lo que encontramos en su sangre y de quién estuvo con él cuando todo pasó. Cerré los ojos. Las lágrimas corrieron libres, calientes, furiosas. Dígame dónde y cuándo. Mañana, a las 3 de la tarde, en la cafetería frente al hospital. Venga sola. Colgó. Me quedé ahí, sentada en el escritorio de Julián, con los estados de cuenta esparcidos frente a mí y el teléfono todavía en la mano. Los rumores eran ciertos. Algo horrible había pasado, y todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Menos yo, porque yo ya no iba a callar. Mañana me enteraría de la verdad, de toda la verdad. Y si Adriana había matado a mi esposo, si había envenenado sus últimos días de vida para robarme todo, entonces ella también tendría que pagar. No importaba cuánto tiempo me tomara,
no importaba cuánto me doliera. Julián merecía justicia, y yo iba a dársela. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, recordando, intentando encontrar el momento exacto en que todo comenzó a desmoronarse. El momento en que Adriana dejó de ser la nuera cariñosa y se convirtió en esto. Y entonces lo vi claro. Fue hace 4 años. Marcelo llegó a casa un domingo con ella, colgada de su brazo, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Tenía 28 años entonces. Él, 32. Mamá, papá, quiero presentarles a alguien muy especial. Adriana entró a nuestra sala con pasos seguros, casi ensayados. Llevaba un vestido blanco con flores pequeñas, el cabello suelto cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Tacones bajos, maquillaje natural, todo calculado para parecer inocente. Mucho gusto, señora Elvira. Me extendió la mano con una sonrisa cálida. Marcelo me ha hablado tanto de usted. Julián quedó encantado desde el primer momento. «Qué muchacha tan educada», me dijo después cuando ellos se fueron. «Y se nota que quiere a nuestro hijo». Yo no dije nada, pero algo en mi estómago no estaba tranquilo. Tal vez fue la forma en que sus ojos recorrieron la casa cuando entró, no con curiosidad, con evaluación, como si estuviera midiendo cada mueble, cada cuadro, cada centímetro de nuestra vida. Tal vez fue la manera en que tocó el jarrón de porcelana de la entrada y preguntó, con esa voz dulce, ¿esto es antiguo? Debe valer una fortuna. O tal vez fue simplemente instinto de madre. Ese cosquilleo incómodo que te dice, esta persona no es lo que aparenta. Pero Marcelo estaba enamorado, y cuando un hijo está enamorado, las madres nos volvemos invisibles. Se casaron 6 meses después. Una boda grande, cara, que pagamos Julián y yo casi en su totalidad. Adriana dijo que su familia no podía aportar mucho porque venían de una situación humilde. Nosotros, por supuesto, entendimos, o eso creímos. Después de la boda, las cosas cambiaron poco a poco. Tan despacio que casi no lo notas. Como cuando una planta se marchita, no muere de golpe, se va apagando hoja por hoja. Primero fueron las cenas familiares. Adriana siempre tenía una excusa para llegar tarde o irse temprano. Tengo trabajo, me duele la cabeza. Marcelo y yo tenemos planes. Luego empezó a opinar sobre todo. Suegra, ¿no cree que esta sala necesita una renovación? Se ve un poco anticuada. Julián, he visto unas propiedades increíbles en Polanco. Deberían invertir antes de que suban más de precio. Marcelo me contó que tienen terrenos en Puebla. ¿No sería mejor venderlos y poner ese dinero a trabajar? Siempre hablaba de dinero, de inversiones, de propiedades. Y Julián, que era un hombre noble pero confiado, empezó a escucharla. Es inteligente, Elvira, me decía. Tiene visión para los negocios. Yo intenté advertirle, más de una vez. Julián, esa muchacha solo habla de dinero. ¿No te parece extraño? Él se reía. Estás exagerando, mi amor. Solo quiere ayudar. Pero yo no exageraba. Recuerdo el día en que encontré una tarjeta de crédito en el bolsillo de la chamarra de Julián. Una tarjeta que no reconocí. La revisé. Estaba a nombre de él, pero Adriana era la usuaria adicional. Gastos, cientos de miles de pesos en ropa, restaurantes, viajes, todo pagado por mi esposo. Cuando lo confronté, Julián se puso incómodo. Le presté la tarjeta un par de veces, para emergencias. ¿Emergencias? Le mostré el estado de cuenta. ¿Un bolso de 50,000 pesos es una emergencia? Elvira, por favor, es la esposa de nuestro hijo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le diga que no? Esa fue la primera vez que peleamos por ella, y no fue la última. Adriana comenzó a visitar a Julián en su oficina. Solo para pedirle consejos, decía Marcelo. Pero yo sabía que había algo más. Veía cómo mi esposo llegaba a casa cada vez más callado, más distante. Un día lo encontré en su estudio, con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasa, mi amor? Nada. Estoy cansado. Julián, háblame.
Él levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, tristes. Firmé unos papeles que tal vez no debí firmar. Mi corazón se detuvo. ¿Qué papeles? Adriana me pidió que le ayudara con una inversión. Dijo que era urgente, que Marcelo estaba preocupado por el futuro. Yo solo quería ayudar. ¿Cuánto? 2 millones. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Julián. ¿Estás loco? Ya sé que fue una estupidez, pero ella dijo que lo devolvería, que era solo temporal. Por supuesto, nunca devolvió nada, y cuando intenté hablar con Marcelo, él me defendió a ella. Mamá, estás siendo injusta. Adriana no es así. Tú no la conoces como yo. Marcelo, abre los ojos. Esa mujer está usando a tu padre. ¡Ya basta! Su voz explotó en la sala. Siempre has desconfiado de ella. Desde el primer día. ¿Sabes qué? Adriana tenía razón. Dijo que nunca me aceptaría ser feliz. Esas palabras me rompieron. Porque no eran las palabras de mi hijo. Eran las palabras de ella, saliendo de su boca. Adriana lo había envenenado. No con sustancias, con ideas, con mentiras. Con esa habilidad terrible que tienen algunas personas para hacerte dudar de tu propia realidad. Y mientras yo perdía a mi hijo, Julián se enfermaba. Empezó con cansancio. Luego, mareos. Luego dolores de estómago que los doctores no lograban explicar. ¿Es estrés?, decían. Descanse más. Pero yo sabía que no era estrés, porque cada vez que Adriana lo visitaba, Julián empeoraba. Hasta que un día, en el hospital, mientras yo estaba en Querétaro visitando a mi hermana enferma, Julián tuvo un paro cardíaco fulminante, y la única persona que estaba con él en ese momento era Adriana. Ahora, sentada en mi cama, con las sábanas frías y la casa en silencio, entendí todo. Adriana no había entrado a esta familia por amor. Había entrado a destruirnos. Y lo peor de todo, lo había logrado. Pero todavía quedaba una cosa que no pudo quitarme: mi voluntad de pelear. Mañana me reuniría con el doctor Vargas. Mañana sabría la verdad sobre lo que pasó en ese hospital. Y cuando tuviera las respuestas, Adriana descubriría que subestimó a la mujer equivocada. Porque una madre puede perdonar muchas cosas, pero nunca perdonará a quien le arrebató al amor de su vida. Y yo acababa de decidir que el perdón ya no era una opción. A la mañana siguiente desperté con una certeza helada en el pecho. Necesitaba pruebas, necesitaba algo concreto, tangible, que no pudiera ser ignorado o desechado como paranoia de viuda. Algo que incluso Marcelo no pudiera negar. Y ese algo estaba en mi cochera. Bajé las escaleras todavía en bata, con el cabello recogido en una trenza despeinada. El sol apenas comenzaba a colarse por las ventanas, tiñendo todo de naranja pálido. La casa olía a café viejo y a silencio. Me preparé una taza de té que no me tomé. Mis manos temblaban demasiado. A las 8 de la mañana llamé a don Servando. Él había sido el mecánico de confianza de Julián por más de 20 años. Un hombre de 60 y tantos, con manos manchadas de grasa y una honestidad a prueba de todo. Si alguien podía decirme la verdad sobre lo que había en mi auto, era él. «Doña Elvira», su voz sonó sorprendida al otro lado de la línea. «¿Cómo está? Cuánto lo siento por don Julián». «Gracias, Servando. Necesito que vengas a mi casa. Es urgente. ¿Le pasa algo al coche?» «No lo sé. Eso es lo que necesito que me digas». Hubo una pausa. «Voy para allá». Llegó media hora después, en su camioneta destartalada que olía a aceite quemado y a cigarro. Traía su caja de herramientas y esa expresión seria que ponía cuando las cosas eran importantes. «Muéstreme el auto, doña». Lo llevé a la cochera. Mi sedán gris estaba estacionado en el mismo lugar donde lo dejé después del grito del flaco. No lo había tocado desde entonces, no me había atrevido. Servando se agachó frente al capó, lo abrió con cuidado y durante varios minutos no dijo nada.
Solo revisaba, tocaba, movía cables. Su ceño fruncido se fue haciendo cada vez más profundo. «Dios santo», murmuró. Mi estómago se contrajo. «¿Qué pasa?». Él sacó una linterna pequeña de su bolsillo y alumbró hacia el motor. Luego se volteó hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Miedo puro. «Doña Elvira, ¿usted encendió este coche después de estacionarlo aquí?». «No, alguien me advirtió que no lo hiciera». «Gracias a Dios». Se limpió las manos en un trapo sucio y me hizo una seña para que me acercara. «Venga, mire esto». Me acerqué, aunque cada paso me costaba trabajo. No quería ver, pero tenía que hacerlo. Servando señaló un cable cortado limpiamente, casi quirúrgicamente. Este es el cable que conecta el sistema de encendido con la bomba de combustible. Está cortado, no roto. Cortado con algo filoso. Una navaja, probablemente. Sentí que la garganta se me cerraba. ¿Y eso qué significa? Que alguien quería que el auto no arrancara de inmediato, que usted insistiera, que lo intentara varias veces. ¿Por qué? Él sacó algo con unas pinzas. Era una bolsa plástica de 8 por 5 centímetros, con mezcla volátil colocada sobre el múltiple de escape. El cable de ignición estaba seccionado con cuchilla. Un montaje compatible con ignición secundaria y explosión instantánea. Mi respiración se detuvo. ¿Qué habría pasado si yo hubiera insistido en encenderlo? Servando me miró directo a los ojos. El calor habría derretido la bolsa, el líquido habría caído sobre el motor caliente, y con las chispas del arranque, hizo una pausa. Habría explotado, doña Elvira. Usted habría explotado. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme contra la pared de la cochera para no caer. El mundo daba vueltas. ¿Estás seguro? Completamente. Esto no es un accidente. Esto no es vandalismo de algún chamaco idiota. Esto es... Tragó saliva. Intento de asesinato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como piedras. Intento de asesinato. Alguien había querido matarme. Alguien había planeado que yo muriera quemada dentro de mi propio auto, en mi propia cochera, sin testigos, sin escapatoria. Y ese alguien era Adriana. Servando. Mi voz salió como un susurro roto. Necesito que documentes todo esto, fotos, videos, lo que sea necesario. Ya lo estaba pensando. Sacó su celular. Voy a grabar todo. Y luego deberíamos llamar a la policía. No, todavía no. Él me miró confundido. Doña Elvira, esto es grave. Si alguien intentó... Lo sé, pero necesito más pruebas. Necesito que esto sea irrefutable, porque la persona que hizo esto, me temblaba la voz. Es mi nuera. Y si voy a acusarla, necesito que no haya ninguna duda. Ninguna. Servando cerró el capó con cuidado, como si el auto fuera una bomba que todavía pudiera explotar. «Su nuera, Adriana», asentí. Un hombre sin hogar la vio a ella y a otro hombre, aquí en la madrugada, manipulando el auto. Servando negó con la cabeza, incrédulo. «Dios mío, pero, ¿por qué? ¿Qué gana ella con...?» «Todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Gana todo. La herencia, las propiedades, el control total sobre mi hijo. Si yo desaparezco, ella se queda con todo». Servando maldijo entre dientes. Guardó sus herramientas con movimientos bruscos, furioso. «Esto no se va a quedar así, doña Elvira. No voy a permitir que le pase nada. No va a pasarme nada», dije limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. «Porque ahora sé lo que ella es capaz de hacer. Y ya no voy a darle otra oportunidad». Servando terminó de grabar todo. Me pasó los videos a mi celular. Cada cable cortado, cada ángulo de la bolsa derretida, cada centímetro de evidencia. «¿Qué van a hacer ahora?», me preguntó antes de irse. «Voy a reunirme con alguien. Un doctor que trabajó con Julián en el hospital, y después
Después voy a armar un caso tan sólido que ni el mejor abogado del mundo pueda defenderla. Servando puso una mano sobre mi hombro. Don Julián estaría orgulloso de usted. Esas palabras me rompieron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Cuando se fue, me quedé en la cochera, mirando ese auto que casi se convierte en mi ataúd. Y algo dentro de mí cambió para siempre. Ya no era solo dolor lo que sentía, era furia. Una furia fría, calculada, implacable. Adriana había intentado borrarme de este mundo. Había intentado convertirme en cenizas para quedarse con todo lo que Julián y yo construimos. Pero cometió un error fatal. Me subestimó. Creyó que una viuda de 68 años sería fácil de eliminar. Creyó que nadie me escucharía. Creyó que podía salirse con la suya. Pero estaba a punto de descubrir que la mujer más peligrosa del mundo es aquella que ya no tiene nada que perder. Y yo acababa de perderlo todo. Guardé los videos. Más adelante Rafael los presentaría a la policía. Ahora solo me quedaba una misión: hacer justicia. Y no pararía hasta verla pagar por cada lágrima, cada mentira, cada traición. El juego apenas comenzaba. Y esta vez, las reglas las pondría yo. Tenía 3 horas antes de mi reunión con el doctor Vargas. 3 horas que decidí usar para encontrar al flaco. Él era la única persona que había visto a Adriana esa noche. El único testigo de su crimen. Y necesitaba su testimonio completo, cada detalle, cada palabra que pudiera recordar. Porque si iba a enfrentarme a ella, necesitaba armas. Y los testigos son las mejores armas. Salí de mi casa con el sol ya alto en el cielo. Llevaba mi bolsa cruzada al hombro, dinero en efectivo, y una determinación que me quemaba por dentro como fuego. Lo busqué primero en la esquina donde lo había visto aquella mañana. No estaba. Pregunté a un vendedor ambulante de elotes. ¿Ha visto a un hombre flaco, con ropa sucia, que suele estar por aquí? El vendedor me miró con desconfianza. ¿Para qué lo busca? Me salvó la vida. Quiero agradecerle. Su expresión se suavizó. A veces lo veo por el mercado, o en el parque, cerca de las bancas del fondo. Ahí duermen varios. Le agradecí y caminé hacia el mercado. Mis piernas ya no eran tan fuertes como antes, pero la urgencia me daba fuerza. Pasé por los puestos de frutas, de carnes, de pan. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el de las flores y el pescado. Y entonces lo vi. Estaba sentado en el suelo, recargado contra la pared trasera del mercado, con una bolsa de plástico a su lado. Tenía la cabeza gacha, los ojos cerrados. Por un momento pensé que dormía, pero cuando me acerqué, levantó la vista. Sus ojos me reconocieron al instante. «Señora», murmuró intentando levantarse. «No, no, quédate ahí». Me agaché frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas. «Vine a buscarte». Él parpadeó, confundido. ¿A mí? Sí, necesito que me cuentes todo lo que viste esa noche, todo, sin omitir nada. El flaco tragó saliva. Sus manos temblaban. «Ya le dije, señora. Vi a su nuera y a un hombre. Pero necesito más. ¿A qué hora exactamente? ¿Cómo era ese hombre? ¿Qué más hicieron?» Él bajó la mirada, nervioso. «Yo no quiero problemas». Saqué mi cartera y puse 5 billetes de 500 pesos en su mano. Sus ojos se abrieron como platos. «No es por problemas. Es por justicia. Ese dinero es tuyo. Y habrá más si me ayudas a detenerla». Se quedó mirando los billetes como si no pudiera creer que fueran reales. Luego los guardó rápidamente en su bolsillo y respiró hondo. «Está bien, le cuento todo. Adelante». Fue como a las 2 de la mañana. Yo estaba ahí, en la esquina de su calle. Siempre duermo ahí porque hay menos policías que me corran. Estaba medio dormido cuando escuché un carro que se estacionaba cerca de su casa. Me asomé. Era un auto negro, elegante. Bajaron 2 personas, una mujer y un hombre. ¿Cómo era el hombre? Alto. Vestía traje oscuro, cabello corto. No pude verle bien la cara porque llevaba gorra, pero caminaba como alguien acostumbrado a mandar. ¿Me entiende?
con la espalda derecha, sin miedo. Asentí, absorbiendo cada palabra. ¿Y la mujer? Esa sí la reconocí. La he visto antes en su casa. Es su nuera. Llevaba pantalones negros y una chamarra con capucha, pero la vi bien cuando pasó bajo el farol. Era ella, seguro. ¿Qué hicieron? Se acercaron a su coche. El hombre abrió el capó. No sé cómo. Tal vez traía herramientas. Estuvieron ahí como 10 minutos. Ella alumbraba con el celular. Él metía las manos en el motor. Hablaban bajito, pero yo alcanzaba a escuchar un poco. ¿Qué decían? El flaco cerró los ojos concentrándose. Ella decía, ¿ya está? Y él respondió, sí, pero tienes que asegurarte de que lo intente encender varias veces. Si no, no funcionará. Y ella dijo, lo hará. Siempre es terca. Y luego se rieron. La sangre se me heló en las venas. Terca. Ella me conocía. Sabía que si mi auto no encendía a la primera, insistiría. 1, 2, 3 veces, hasta que explotara. ¿Algo más? Mi voz salió apenas como un hilo. Sí, antes de irse, ella le dio algo, un sobre, y el hombre dijo, con esto quedamos a mano. Luego subieron al auto y se fueron. ¿Viste las placas? No, señora, estaba muy oscuro, pero el auto era un BMW, de esos nuevos, negro, con rines cromados. Abrí mi bolso y saqué mi celular. ¿Podrías reconocer al hombre si lo volvieras a ver? Tal vez, no sé. Como le digo, no le vi bien la cara. ¿Y si te muestro fotos? Puede ser. Empecé a pensar. ¿Quién era ese hombre? ¿Un cómplice? ¿Un amante? ¿Alguien a quien Adriana le pagaba para hacer su trabajo sucio? Flaco, necesito que hagas algo por mí. Algo muy importante. Él me miró con esos ojos cansados pero atentos. Dígame. Quiero que vengas conmigo a un lugar seguro. Voy a pagarte un cuarto de hotel por unos días y necesito que escribas todo lo que me acabas de contar, con todos los detalles que recuerdes. ¿Puedes hacerlo? Yo no escribo muy bien, señora. No importa, yo te ayudo, pero necesito que tu testimonio quede registrado, porque llegará el momento en que tendrás que repetir esto frente a otras personas. ¿Entiendes? Él asintió lentamente. ¿Frente a la policía? Tal vez. ¿O frente a un juez? El flaco se puso pálido. Señora, yo no puedo meterme en esas cosas. Tengo antecedentes, robos pequeños, nada grave, pero si me ven en una corte, no te va a pasar nada. Le puse una mano sobre el hombro. Te lo prometo, yo te voy a proteger. Pero necesito que me ayudes, porque esa mujer no solo intentó matarme a mí, también mató a mi esposo, y si no la detenemos, lo volverá a hacer. Sus ojos se llenaron de algo parecido a la compasión. Su esposo fue bueno conmigo, me trató como persona, no como basura. Entonces, ayúdame a hacer justicia por él. Hubo un largo silencio. El ruido del mercado continuaba a nuestro alrededor. Voces, risas, el golpeteo de los cuchillos contra las tablas de madera. Pero en ese pequeño rincón solo estábamos él y yo, conectados por una verdad terrible. Finalmente, el flaco asintió. Está bien, lo haré. Le ayudé a levantarse. Era más ligero de lo que pensaba, pura piel y huesos. Lo llevé a un hotel modesto pero limpio, cerca del centro. Pagué por una semana. Le compré ropa nueva, jabón, comida. Y esa tarde, sentados en la pequeña habitación con olor a detergente, escribimos juntos su testimonio. Cada palabra, cada detalle, cada segundo de esa noche maldita. Cuando terminamos, le tomé una foto con mi celular, sosteniéndolo en sus manos. Su firma al final. Guárdalo bien, le dije. Este papel puede cambiar todo. Él lo dobló con cuidado y lo metió debajo del colchón. Señora, ¿de verdad cree que esto sirva de algo? Lo miré directo a los ojos. Flaco, tú eres la única persona en el mundo que vio lo que ella hizo.
Eres invisible para la sociedad, lo sé, pero en este momento eres la persona más importante de mi vida, porque tú tienes la verdad, y la verdad siempre, siempre termina ganando. Él sonrió por primera vez, una sonrisa rota, pero real. Gracias por creerme, señora. Gracias a ti por tener el valor de hablar. Salí del hotel con el corazón más ligero. Tenía un testigo, tenía pruebas del auto. Y en una hora tendría las respuestas sobre lo que pasó en el hospital. Adriana había construido su imperio sobre mentiras, pero yo estaba a punto de derrumbarlo, pieza por pieza, hasta que no quedara nada. Llegué a la cafetería frente al hospital 15 minutos antes de las 3. Me senté en una mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la entrada del San Rafael. Ese edificio blanco de 5 pisos que alguna vez me pareció un lugar de esperanza, ahora se veía como un mausoleo. Ahí dentro había muerto Julián. Ahí dentro, Adriana lo había dejado morir. Pedí un café que no me tomé. Solo lo sostuve entre mis manos, sintiendo el calor del vaso desechable, intentando calmar el temblor que no se iba. A las 3 en punto, un hombre entró a la cafetería. 50 y tantos años, cabello entrecano, bata médica debajo de una chamarra gris, lentes redondos, mirada seria. Me buscó con los ojos. Cuando me vio, asintió. Se acercó a mi mesa y extendió la mano. Señora Montes. Soy el doctor Vargas. Gracias por venir. Se sentó frente a mí, pidió un café negro y durante un momento no dijo nada. Solo me miraba, evaluándome, como si intentara decidir si yo era lo suficientemente fuerte para escuchar lo que tenía que decir. Finalmente habló. No debería estar aquí. Lo que voy a contarle podría costarme mi trabajo, tal vez incluso mi licencia. Pero no puedo seguir callando. Mi corazón latió más rápido. Dígame la verdad, por favor. Él sacó una carpeta delgada de su mochila, la puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había hojas impresas, estudios médicos, gráficas. Su esposo llegó al hospital el 18 de septiembre. Se quejaba de mareos, dolor abdominal, náuseas. Pensamos que era gastritis aguda. Lo internamos para hidratarlo y hacerle estudios. Asentí. Todo eso ya lo sabía. Durante los primeros 2 días, su condición era estable, incómoda pero estable. Pero entonces, hizo una pausa. Empezó a empeorar, rápido, demasiado rápido. ¿Qué pasó? Sus signos vitales comenzaron a fallar. Taquicardia, presión arterial irregular, confusión mental. Y lo más extraño, sus análisis de sangre mostraban niveles elevados de potasio, muchísimo más altos de lo normal. ¿Y eso qué significa? Hiperpotasemia severa puede causar un paro cardíaco fulminante. Pero lo raro es que no tenía ninguna razón médica para tener esos niveles. No era diabético, no tenía problemas renales. No estaba tomando medicamentos que lo justificaran. Sentí que algo frío me recorría la espalda. Estoy diciendo que alguien pudo haberle administrado potasio de manera externa, en dosis altas, sin que nadie se diera cuenta. La cafetería pareció girar a mi alrededor. ¿Quién? ¿Cómo? No lo sé. Pero sé quién tenía acceso ilimitado a su habitación. ¿Quién estuvo con él las últimas horas de su vida? ¿Quién estaba ahí cuando nadie más podía estar? Adriana. Él asintió lentamente. Su nuera. Sí. Me cubrí la boca con las manos. Las lágrimas brotaron sin control. No podía respirar. No podía pensar. Julián no había muerto de un infarto natural. Lo habían asesinado. Y yo no estuve ahí para protegerlo. ¿Por qué no dijo nada? Mi voz salió rota, desesperada. ¿Por qué no lo investigaron? El doctor Vargas bajó la mirada, avergonzado. Lo intenté. Hablé con el director del hospital. Le mostré los análisis. Le dije que algo no cuadraba.
Pero él me dijo que no podíamos hacer acusaciones sin pruebas contundentes, que una autopsia necesitaba el consentimiento de la familia, y su nuera, ella se negó. El abogado Solís aconsejó que la cremación sería lo más digno y sanitario. Marcelo firmó confiando en su palabra. ¿Qué? Dijo que no quería profanar el cuerpo de su suegro, que era una falta de respeto, que Julián habría querido descansar en paz, y su hijo la apoyó. Cerré los ojos. Marcelo. Mi propio hijo había bloqueado la investigación sin saberlo. Entonces lo cremaron, susurré. Sí. Y con eso se perdió cualquier posibilidad de demostrar lo que pasó. Me quedé en silencio. El ruido de la cafetería se sentía lejano, irreal. Voces, tazas chocando, el vapor de las máquinas de café. Todo se sentía como un sueño del que no podía despertar. Doctor, ¿usted cree que ella lo hizo? Él me miró directo a los ojos. Sí, creo que su nuera envenenó a su esposo. No puedo probarlo. Pero en 25 años de carrera, he visto muchas muertes. Y esta no fue natural. Las lágrimas rodaron libres por mis mejillas. ¿Cómo lo hizo? Pudo ser con suplementos de potasio. Son fáciles de conseguir. Se venden sin receta. En dosis normales son inofensivos. Pero en dosis altas, mezclados en comida o bebida, son letales. Y lo peor, dejan muy poco rastro, especialmente si el cuerpo es cremado. Me sentí vacía, como si alguien me hubiera arrancado el alma. Él confiaba en ella, dije con voz temblorosa. Julián confiaba en todo el mundo. Era su mayor virtud y su perdición. Lo siento mucho, señora Montes. ¿Puedo quedarme con estos documentos? Él empujó la carpeta hacia mí. Son copias. Úselas como necesite. Si esto llega a un juicio, yo declararé. No me importa lo que me pase. Su esposo merece justicia. Le apreté la mano con fuerza. Gracias. No sabe cuánto significa esto para mí. Cuando el doctor Vargas se fue, me quedé sentada en esa cafetería durante casi 1 hora. No podía moverme. No podía llorar más. Solo estaba ahí, mirando por la ventana, viendo a la gente entrar y salir del hospital. Familias preocupadas, enfermos caminando despacio, doctores con prisa, y yo, una viuda de 68 años, cargando el peso de una verdad insoportable. Julián había sido asesinado. Mi esposo, el amor de mi vida, el padre de mis hijos, había sido envenenado lentamente por la mujer en la que confiamos, la mujer que llamábamos familia. Y lo peor de todo, mi hijo seguía sin creerme. Marcelo me había dicho paranoica. Me había dicho que dejara de inventar cosas. Me había dicho que Adriana era inocente. ¿Cómo le dices a un hijo que su esposa es una asesina? ¿Cómo destruyes su mundo para salvar la verdad? Me levanté de la mesa. Pagué. Salí a la calle. El aire frío de la tarde me golpeó la cara, pero no lo sentí. Caminé sin rumbo durante un rato. Pasé frente a una iglesia. Dudé. Hacía años que no entraba a una, pero algo me empujó adentro. El interior estaba casi vacío. Solo una señora mayor rezando en la primera fila y el olor a incienso flotando en el aire. Me senté en una banca del fondo y miré hacia el altar. Julián, susurré. No pude protegerte. Perdóname. Las lágrimas volvieron, silenciosas, amargas. Pero te juro por lo que más quiero que ella va a pagar. Te lo juro. Aunque me cueste todo lo que me queda, ella va a pagar. Salí de la iglesia con los ojos hinchados, pero con algo nuevo en el pecho. Propósito. Ya no era solo dolor lo que sentía, era determinación. Adriana había destruido a mi familia, había matado a mi esposo, había intentado matarme a mí. Pero cometió un error fatal, me subestimó. Creyó que una mujer mayor, sola, sin poder, sería fácil de eliminar. Pero se equivocó. Porque el dolor puede romperte, o puede convertirte en algo más fuerte de lo que jamás imaginaste.
Y yo acababa de decidir que mi dolor no me iba a destruir. Iba a ser mi arma. Y con esa arma iba a hacer justicia, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la mesa del comedor, rodeada de papeles, fotos, documentos bancarios, todo extendido como las piezas de un rompecabezas macabro. Y yo, en el centro, intentando armar la imagen completa de la traición. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba ayuda profesional, alguien que supiera moverse en las sombras, alguien que pudiera encontrar lo que yo no podía ver. Y conocía a la persona perfecta, Rafael Cedeño. Había sido socio de Julián hace más de 15 años, en los primeros proyectos de construcción. Un hombre brillante, meticuloso, con esa habilidad rara de ver lo que otros ignoran. Pero después de un problema legal que casi lo arruina, Rafael dejó el mundo de los negocios y se dedicó a otra cosa: investigación privada. Julián siempre decía que Rafael tenía olfato de sabueso, y yo necesitaba exactamente eso. Lo llamé a las 7 de la mañana. ¿Elvira? Su voz sonó sorprendida. ¿Cuánto tiempo? Lo siento mucho por Julián. Era un gran hombre. Gracias, Rafael. Necesito verte. Es urgente. Hubo una pausa. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. ¿Puedes reunirte conmigo hoy? Dime dónde. 2 horas después estábamos sentados en un restaurante discreto en la Colonia Condesa. Rafael llegó con un portafolio de cuero gastado y esa mirada penetrante que siempre me había intimidado un poco. 52 años, cabello corto con canas en las sienes, barba de 3 días, traje oscuro sin corbata. Se sentó frente a mí y fue directo al grano. ¿Qué necesitas? Le conté todo, cada palabra, cada detalle, el grito del flaco, el cable cortado. La bolsa con gasolina, el testamento modificado, los rumores del pueblo, la reunión con el doctor Vargas, el envenenamiento, las transferencias bancarias. Rafael no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchaba, tomando notas en una libreta pequeña con una pluma negra. Sus ojos nunca dejaron de mirarme. Cuando terminé, cerró la libreta y exhaló lento. Esto es grave, Elvira, muy grave. Lo sé. Si lo que dices es cierto, tu nuera no solo es una ladrona, es una asesina. Por eso necesito pruebas. Pruebas que un juez no pueda ignorar. Pruebas que obliguen a mi hijo a abrir los ojos. Rafael se recargó en la silla, pensativo. ¿Cuánto dinero tienes disponible? Lo que sea necesario. Porque esto no va a ser barato. Vamos a necesitar rastrear cuentas bancarias, conseguir registros telefónicos, investigar su pasado, tal vez contratar vigilancia. Y todo tiene que hacerse con discreción absoluta. Si ella se entera de que la estás investigando, lo sé. Podría desaparecer, o peor, intentar matarme de nuevo. Exacto. Saqué un cheque que había preparado esa mañana. 50,000 pesos. Lo puse sobre la mesa. Esto es solo el adelanto. Rafael miró el cheque, luego me miró a mí. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Porque una vez que abramos esta caja, no hay vuelta atrás. Lo que encontremos puede cambiar tu vida para siempre. Mi vida ya cambió, Rafael. Ya perdí a mi esposo. Ya perdí la confianza de mi hijo. Ya casi pierdo mi propia vida. No tengo nada más que perder, excepto mi dignidad, y esa no pienso regalársela. Él sonrió apenas, una sonrisa triste pero respetuosa. Julián tenía razón sobre ti. Siempre decía que eras la más fuerte de los dos. Tomó el cheque y lo guardó. Está bien, acepto el caso, pero vamos a hacer esto a mi manera, sin emociones, solo hechos, solo evidencia sólida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Durante los siguientes 10 días, Rafael trabajó en silencio. Yo seguí con mi vida normal. O al menos, aparentándolo. Iba al mercado, visitaba a mi hermana, atendía el jardín, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, cada segundo era una tortura de espera.
Rafael me llamaba cada 2 días para actualizarme. Primera llamada. Encontré algo interesante. Adriana no se llama realmente Adriana Salazar. Cambió su nombre hace 8 años. Su nombre original era Adriana Méndez Ruiz y tiene antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Fraude menor. Hace 10 años fue acusada de estafar a un hombre mayor en Guadalajara. El caso se cerró porque el hombre murió antes del juicio. La sangre se me heló. ¿Murió? Infarto. Al menos, eso dice el certificado de defunción. Pero las coincidencias empiezan a ser demasiadas, ¿no crees? Segunda llamada. Las transferencias que encontraste no son las únicas. Hay más. Muchas más. Coincidía con lo que ya había hallado. 8 millones en total, 6 antes de su muerte y 2 después. Todas realizadas durante el último año. Todas a cuentas que Adriana controlaba. Pero lo interesante es que algunas de esas transferencias se hicieron desde su cuenta personal, después de que él estuviera hospitalizado. Eso es imposible. Él estaba inconsciente. Exacto, lo que significa que alguien tenía acceso a sus contraseñas bancarias, y solo hay una persona que pudo tenerlas. Tercera llamada. Contraté vigilancia. Adriana se ha reunido 3 veces en la última semana con un hombre, mismo tipo que describe tu testigo. Alto, traje oscuro, BMW en negro. Conseguí fotos. Te las mando. Minutos después, las fotos llegaron a mi celular. Y lo que vi me dejó sin aliento. El hombre del traje era Germán Solís, abogado corporativo, especialista en herencias y testamentos, y el mismo abogado que estuvo presente el día de la lectura del testamento en la notaría. Todo empezó a encajar. Germán había ayudado a Adriana a falsificar los documentos, a cambiar el testamento, a mover el dinero, y probablemente él fue quien cortó el cable de mi auto aquella noche. No era solo una conspiradora, era una red completa. Cuarta llamada, la más importante. Elvira, necesito que vengas a mi oficina. Ahora, encontré algo que tienes que ver. Llegué en menos de media hora. Rafael me esperaba con la computadora encendida. En la pantalla había documentos escaneados. Mira esto. Amplió la imagen. Es el testamento modificado, el que se leyó en la notaría. Sí, ya lo vi. Ahora mira esto. Abrió otro documento. Esta es la firma de Julián en contratos antiguos. Fíjate en la inclinación de la J, en la forma de la O, en el espacio entre las letras. Lo vi. Ahora mira la firma en el testamento modificado. La comparación era evidente. No era la misma firma. Era buena, muy buena, casi perfecta, pero no era idéntica. Es falsa, susurré. Correcto. Julián nunca firmó ese testamento. Alguien lo hizo por él, y ese alguien es muy profesional. Probablemente Germán. Los abogados saben copiar firmas. Es parte de su entrenamiento forense. Sentí que las piernas me temblaban. Esto es suficiente, ¿verdad? Con esto podemos ir a la policía. Rafael negó con la cabeza. Es un buen inicio, pero no es suficiente para un arresto. Necesitamos más. Necesitamos una confesión, o al menos algo que los ate directamente al crimen. ¿Y cómo conseguimos eso? Él me miró con esa intensidad que me daba escalofríos, tendiéndoles una trampa. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué tipo de trampa? Una que ellos no puedan rechazar. Una donde se sientan seguros, donde bajen la guardia y donde cada palabra que digan quede grabada. Sonreí por primera vez en días. Dime qué tengo que hacer. Y así comenzó la fase final de mi venganza. Ya no era solo una viuda buscando respuestas. Era una mujer armada con pruebas, con testigos, con un plan. Y Adriana estaba a punto de descubrir que el peor error que puedes cometer en la vida es subestimar a alguien que ya no tiene nada que perder. Porque cuando una mujer decide pelear por su verdad, no hay mentira lo suficientemente fuerte para detenerla. Y yo apenas estaba comenzando. El plan era simple pero peligroso. Rafael lo diseñó con precisión quirúrgica. Cada detalle, cada movimiento, cada palabra que yo tendría que decir.
Tienes que hacerla sentir que ganó, me explicó en su oficina. Que ya no eres una amenaza, que te rendiste. Solo así bajará la guardia. ¿Y cómo hago eso? Llamándola, invitándola a cenar, diciéndole que quieres hacer las paces, que estás cansada de pelear, que quieres firmar la repartición de bienes en paz y seguir adelante con tu vida. La sola idea de fingir amabilidad con ella me revolvía el estómago. No sé si pueda. Rafael puso una mano sobre mi hombro. Sé que es difícil, pero es la única manera. Si la confrontas directamente, huirá. O peor, contratará mejores abogados y enterrará todo. Necesitamos que se sienta segura, que hable. Y cuando hable, la atraparemos. Respiré hondo. ¿Y las cámaras? Voy a instalar 3. Una en la sala, escondida en el reloj de pared, otra en el comedor, en la planta decorativa, y una más en la cocina, por si acaso. Audio de alta definición, video en HD. Todo irá directo a un servidor encriptado. Aunque destruyan las cámaras, la grabación estará a salvo. ¿Y si no dice nada incriminatorio? Lo hará. La gente como Adriana no puede resistir presumir, especialmente cuando creen que ganaron. Tú solo tienes que provocarla sutilmente, hacerle preguntas casuales, dejar que su ego haga el resto. Me dio una lista de frases clave que debía mencionar durante la cena. Frases como: Julián siempre confió en ti. Nunca entendí por qué cambió tanto en sus últimos meses. A veces me pregunto qué pasó realmente en el hospital. El auto. Qué suerte que no lo encendí ese día. Cada una diseñada para sembrar duda, para provocar reacción, para que Adriana no pudiera evitar defenderse o, mejor aún, justificarse. Practiqué frente al espejo durante 2 días. Sonrisa amable, voz cansada pero reconciliadora, gestos de derrota. Tenía que ser perfecta, porque si ella sospechaba algo, todo se vendría abajo. Finalmente, un jueves por la tarde, la llamé. Mi mano temblaba cuando marqué su número. ¿Elvira? Su voz sonó sorprendida. Adriana, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? No esperaba tu llamada. Lo sé. Yo necesito hablar contigo, y con Marcelo, pero sobre todo contigo. Hubo una pausa cautelosa. ¿De qué se trata? Quiero que vengan a cenar a mi casa, este sábado. Necesito hacer las paces. Estoy cansada de todo este dolor, de las peleas, de la desconfianza. Julián no habría querido esto. Podía escuchar sus engranajes mentales funcionando al otro lado de la línea. ¿Estás segura? Totalmente. Quiero firmar los papeles pendientes, cerrar este capítulo y seguir adelante. Todos merecemos paz, ¿no crees? Su voz se suavizó. Creyó que había ganado. Me parece perfecto, Elvira. Marcelo va a estar feliz de escuchar esto. Ha estado muy preocupado por ti. Lo sé. Yo también estoy preocupada por él, por todos nosotros. Los espero a las 8. Prepararé algo especial. Ahí estaremos. Colgué y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Rafael, que había estado escuchando desde el otro cuarto, entró con una sonrisa. Perfecto. Cayó completamente. Ahora solo falta que el sábado salga todo bien. Saldrá bien. Confía en el proceso. El viernes, Rafael llegó temprano a instalar las cámaras. Trabajó durante 3 horas, ajustando ángulos, probando audio, asegurándose de que todo quedara invisible pero funcional. Cuando terminó, me mostró cómo se veía desde su laptop. La sala, el comedor, la cocina, todo en pantalla dividida, imagen nítida, audio claro. Recuerda, me dijo antes de irse, mantén la calma, no la acuses de nada, solo deja que hable. La verdad siempre sale cuando la gente se siente cómoda. El sábado llegó como una tormenta silenciosa. Pasé el día cocinando. Preparé mole poblano, arroz rojo, frijoles refritos. El postre favorito de Marcelo, flan napolitano. Puse la mesa con el mantel bordado que usábamos en ocasiones especiales. Velas, flores frescas,
Todo tenía que parecer auténtico. A las 8 en punto sonó el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa que me dolía en el alma. Marcelo entró primero. Se veía cansado pero esperanzado. Me abrazó fuerte. Gracias por esto, mamá. Gracias a ti por venir, mi amor. Adriana entró detrás de él, elegante como siempre. Vestido negro ajustado, tacones, cabello perfecto. Esa sonrisa que ahora reconocía como pura falsedad. Elvira, qué linda te ves, y huele delicioso. Gracias, hija. Pasen. Siéntense. Nos sentamos a la mesa. Serví la comida. Hablamos de cosas triviales al principio. El clima, el tráfico, las noticias. Marcelo parecía relajado, feliz de vernos juntas sin pelear. Adriana, en cambio, me observaba, todavía cautelosa, todavía evaluando. Entonces, mientras servía más vino, solté la primera frase clave. Sabes, Adriana, a pesar de todo, sé que Julián confiaba mucho en ti. Ella sonrió. Él era un hombre maravilloso, muy generoso. Lo era, a veces demasiado. Hice una pausa. Nunca entendí por qué cambió tanto en sus últimos meses. Se volvió tan distante. Adriana tomó un sorbo de vino, pensativa. Creo que estaba cansado. El trabajo, el estrés. Ya sabes cómo es esto de los negocios. Tal vez. Pero era extraño. Sobre todo cuando empezó a enfermarse. Los doctores nunca encontraron una explicación clara. La miré directamente a los ojos. Ella sostuvo mi mirada sin pestañear. A veces la vida es así, Elvira. Injusta, inexplicable. Supongo que sí. Me limpié la boca con la servilleta. Me alegra que estuvieras con él en el hospital. No habría soportado que muriera solo. Alguien tenía que estar ahí. Su voz tenía un tono casi orgulloso. Alguien que supiera cuidarlo bien. Marcelo interrumpió, incómodo. Mamá, tal vez no deberíamos hablar de esto ahora. Tienes razón, mi amor. Perdón. Sonreí. Es solo que a veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Adriana se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes. ¿Diferentes cómo? No lo sé. Si yo hubiera estado ahí, si hubiera insistido en que lo revisaran más doctores, si... Hice una pausa dramática. Si hubiera encendido el auto ese día. El silencio que siguió fue eléctrico. Adriana parpadeó. Solo una vez, pero fue suficiente. ¿Qué auto?, preguntó, pero su voz sonaba forzada. Mi auto, hace unas semanas, tenía un problema mecánico extraño. El mecánico dijo que era casi como si alguien lo hubiera saboteado. Me reí suavemente. Pero eso sería ridículo, ¿verdad? Ella no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron la copa de vino. Ridículo, repitió finalmente, pero su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Y yo supe en ese momento que la tenía. Que cada palabra que saliera de su boca a partir de ahora quedaría grabada. Y que la trampa acababa de cerrarse. Solo faltaba esperar a que ella misma se ahorcara con su propia lengua. Porque la verdad siempre encuentra la manera de salir, especialmente cuando la empujas con las preguntas correctas. La cena continuó durante otra hora. Yo seguía con mi papel de viuda cansada y reconciliadora. Adriana, en cambio, comenzaba a mostrar grietas, pequeñas, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Se tocaba el cuello nerviosamente. Bebía vino más rápido de lo normal. Miraba hacia la puerta cada tanto, como si quisiera escapar. Pero lo más importante, hablaba demasiado. Empezó a presumir, a justificarse, a explicar cosas que nadie le había preguntado. Julián me pidió que me encargara de sus cuentas, porque confiaba en mí, dijo mientras cortaba un pedazo de flan. Decía que yo tenía mejor cabeza para los números que Marcelo. Sin ofender, amor. Marcelo sonrió incómodo. No te ofendas, mamá, pero es verdad. Yo siempre fui terrible con las finanzas. Lo sé, mi cielo.
Miré a Adriana. Y es admirable que Julián confiara tanto en ti. Aunque debo confesar que me sorprendió que moviera tanto dinero sin decirme nada. Ella dejó el tenedor sobre el plato. Eran inversiones, oportunidades que no podían esperar. Él entendía eso. Por supuesto, aunque... Hice una pausa, como si recordara algo. El banco me llamó hace unos días. Dijeron que hubo transferencias después de que Julián estuviera en el hospital, inconsciente. Qué extraño, ¿no? Adriana se puso rígida. Deben estar equivocados. Los bancos cometen errores todo el tiempo. Tal vez. Sonreí dulcemente. O tal vez alguien tenía sus contraseñas. El silencio cayó como un yunque. Marcelo nos miraba confundido, sintiendo la tensión, pero sin entender su origen. Adriana, en cambio, me miraba fijamente. Sus ojos ya no eran dulces, eran duros, calculadores. Elvira, ¿a dónde quieres llegar con todo esto? A ningún lado, hija. Solo estoy tratando de entender cómo funcionaban las cosas, para cerrar este capítulo en paz, como dijimos. Ella no respondió. Solo tomó su copa de vino y la vació de un trago. Entonces decidí lanzar el golpe final. ¿Sabes? Conocí a alguien hace unas semanas, un hombre sin hogar. Me contó una historia muy interesante sobre una mujer y un hombre en traje negro que estuvieron cerca de mi auto una noche. La copa casi se le cae de las manos. ¿Qué? Sí. Qué coincidencia, ¿verdad? Justo la noche antes de que descubriera el problema mecánico. Adriana se puso de pie bruscamente. La silla rechinó contra el piso. No tengo que escuchar esto. Marcelo, nos vamos. Pero Marcelo también se había puesto de pie, mirándome con una mezcla de confusión y enojo. Mamá, ¿qué está pasando? ¿De qué hablas? Pregúntale a tu esposa, dije con voz tranquila pero firme. ¡Esto es ridículo! Adriana agarró su bolso. Tu madre está paranoica, Marcelo. Ya te lo dije. Necesita ayuda profesional. ¿Paranoica? Me levanté despacio, manteniendo la calma. ¿Sabes qué es gracioso, Adriana? Que una paranoica no tendría esto. Saqué mi celular y puse sobre la mesa las fotos que Rafael me había enviado. Adriana con Germán Solís. En restaurantes, en estacionamientos, en su auto. Los ojos de Marcelo se abrieron como platos. ¿Qué es esto? Tu esposa con el abogado que modificó el testamento de tu padre. El mismo abogado que estuvo presente en la lectura. El mismo hombre que, según mi testigo, la ayudó a sabotear mi auto. Adriana retrocedió, pálida. Eso no prueba nada. Germán es un colega, un amigo. Un amigo que te ayudó a robar 8 millones de pesos. Un amigo que falsificó la firma de Julián. Un amigo que intentó matarme. Mientes. ¿Quieres que llame al doctor que atendió a tu suegro? ¿El que encontró niveles anormales de potasio en su sangre? ¿El que sospechó que fue envenenado? Marcelo dio un paso atrás, como si lo hubieran golpeado. No, no puede ser. Adriana se volvió hacia él, con lágrimas falsas brotando de inmediato. Amor, no le creas. Está inventando todo. Está celosa. Siempre me ha odiado. Pero Marcelo la miraba diferente ahora, como si la viera por primera vez. Por un instante, su voz tembló. Yo solo quería que me respetaran. Siempre fui la invitada, nunca la dueña. Luego volvió a endurecerse. Tu padre era un idiota. ¿Es verdad? Su voz salió quebrada. ¿Envenenaste a mi padre? No. Claro que no. Esto es una locura. Respóndeme. Su grito resonó en toda la casa. Adriana abrió la boca. Luego la cerró. Sus ojos se movían de mí a Marcelo, buscando una salida que no existía. Y entonces hizo lo peor que pudo haber hecho. Sonrió. Una sonrisa fría, calculadora, vacía de cualquier pretensión de inocencia. Tu padre era un idiota, dijo con voz cortante. Un viejo tonto que firmaba lo que fuera con tal de que lo hicieran sentir importante. Fue tan fácil manipularlo que hasta daba risa. Marcelo retrocedió como si lo hubieran apuñalado.
Dios mío. ¿Y sabes qué? Continuó Adriana, ahora sin freno. Me arrepiento de solo una cosa, de no haber terminado el trabajo con ella también. Me señaló con desprecio. Pero no te preocupes, todavía hay tiempo. Sacó algo de su bolso, un cuchillo pequeño, plateado, filoso. Marcelo gritó. Adriana, no. Pero ella ya se había lanzado hacia mí. No tuve tiempo de pensar, solo de reaccionar. Me moví hacia un lado. El cuchillo pasó rozando mi brazo, rasgando la manga de mi blusa, y entonces la puerta principal se abrió de golpe. Rafael entró corriendo, seguido de 2 policías uniformados. ¡Al suelo! ¡Suelte el arma!, gritó uno de ellos mientras apuntaban a Adriana. Rafael, sin perder la calma, mostró a los agentes que las cámaras transmitían todo en tiempo real al servidor seguro. Adriana se quedó paralizada. El cuchillo cayó de sus manos. Su rostro pasó del odio al pánico en un segundo. Los policías la sometieron, la esposaron. Mientras la arrastraban hacia la puerta, ella gritaba. «Esto es trampa. Ella me provocó. Me tendieron una trampa». Rafael se acercó a mí. «¿Estás bien?», asentí, todavía temblando. «Lo grabaste todo, ¿verdad?». «Cada palabra, cada movimiento. Está en el servidor, irrefutable». Marcelo estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño. Me arrodillé junto a él y lo abracé. «Lo siento, hijo, lo siento tanto». Yo no sabía». Su voz era un susurro roto. «Mamá, perdóname, no te creí. Pensé que estabas... Shh. Ya pasó, ya pasó». Los policías se llevaron a Adriana. Sus gritos se fueron apagando en la distancia. Rafael se acercó con una expresión seria. «Van a arrestar a Germán Solís también. Con las grabaciones y las pruebas bancarias, ambos van a pasar muchos años en prisión. ¿Y el testamento falso? Se invalidará. Todo regresará a como debió ser desde el principio. Las propiedades, el dinero, todo vuelve a ti y a tus hijos». Cerré los ojos. El alivio me golpeó como una ola. No era alegría lo que sentía. Era justicia. Julián podía descansar en paz. Y yo, finalmente, podía respirar. La pesadilla había terminado, pero sabía que las heridas tardarían mucho en sanar. Porque recuperar tu vida es una cosa, recuperar la confianza de tu hijo es otra. Y esa noche, abrazada a Marcelo en el piso de mi comedor, supe que el verdadero trabajo apenas comenzaba, no el de venganza, sino el de reconstrucción, y ese, descubriría después, era el más difícil de todos. Pasaron varias semanas desde aquella noche de la trampa. El tiempo ya no se medía en días, sino en audiencias y declaraciones. Los siguientes meses fueron un huracán de abogados, declaraciones, audiencias y papeles. Adriana fue acusada formalmente de fraude, falsificación de documentos, intento de homicidio y, aunque no pudieron probarlo completamente por la cremación del cuerpo, conspiración en la muerte de Julián. Germán Solís, el abogado cómplice, fue arrestado en su oficina 2 días después. Las pruebas eran abrumadoras, las grabaciones, las transferencias bancarias, y el testimonio del flaco, el hombre sin hogar que lo vio todo, selló la culpabilidad de ambos. No tuvieron defensa. El juicio duró 4 meses. Yo asistí a cada audiencia, sentada en la misma banca, con la misma ropa oscura, mirando fijamente a Adriana cada vez que entraba esposada a la sala. Ella nunca me devolvió la mirada. Su abogado intentó todo. Alegó locura temporal, luego manipulación psicológica, luego que yo la había provocado, que todo fue defensa propia. Pero las grabaciones no mentían, las cámaras no tenían sesgo, y el jurado, 12 personas que no la conocían, vieron lo mismo que yo había visto desde el principio. Una mujer sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa por dinero. El día del veredicto, la sala estaba llena. Familiares, periodistas, curiosos atraídos por el escándalo. Marcelo estaba sentado a mi lado,
pálido, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Había perdido tanto peso en esos meses que parecía otra persona. Cuando el juez pidió al jurado su veredicto, el silencio fue absoluto. ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría. ¿Cómo encuentran a la acusada, Adriana Méndez Ruiz, en los cargos de fraude, falsificación y tentativa de homicidio? Culpable. En todos los cargos. Escuché a Marcelo soltar un suspiro tembloroso. Yo no sentí nada. Solo un vacío extraño, como si algo dentro de mí se hubiera apagado y no pudiera volver a encenderse. El juez golpeó el mazo. La sentencia será de 18 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir al menos 12 años. 18 años. Adriana tenía 32. Saldría a los 50, si es que salía. La vi levantarse, esposada, escoltada por 2 oficiales. Por un momento giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. No había rabia en su mirada. No había arrepentimiento, solo vacío. Y entonces la sacaron de la sala. Germán Solís recibió 15 años. Su carrera destruida. Su reputación en ruinas. Después de la sentencia, Rafael me esperaba en el pasillo del juzgado. Se hizo justicia, dijo. Yo asentí, pero no pude sonreír. ¿Por qué no me siento mejor? Él puso una mano sobre mi hombro. Porque la justicia no borra el dolor, Elvira. Solo cierra el círculo. El resto lo tienes que hacer tú. Tenía razón. 2 semanas después, el testamento falso fue oficialmente anulado. Las 3 propiedades que Adriana había robado fueron devueltas a mi nombre. Los 8 millones de pesos que había movido fueron rastreados y recuperados. Todo lo que Julián construyó durante su vida volvió a donde siempre debió estar, con su familia legítima. Pero el dinero ya no me importaba. Lo que me importaba era otra cosa. Una tarde de domingo, Marcelo vino a visitarme. Traía flores, lirios blancos, mis favoritos. Nos sentamos en la terraza, bajo el sol suave de la tarde, con el sonido de los pájaros de fondo. Durante mucho tiempo no hablamos. Finalmente, él rompió el silencio. Mamá, nunca te voy a poder pedir suficiente perdón. No necesitas hacerlo. Sí necesito. Su voz se quebró. Te fallé. Fallé a papá. Dejé que esa mujer destruyera todo. Y lo peor es que no te creí. Te llamé paranoica. Te di la espalda cuando más me necesitabas. Puse mi mano sobre la suya. Estabas enamorado. Y el amor ciega. Lo sé mejor que nadie. No es excusa. No, pero es una explicación. Lo miré a los ojos. Hijo, Adriana no te engañó solo a ti. Nos engañó a todos. Era muy buena en lo que hacía. Demasiado buena. Y tú solo querías ser feliz. No hay nada de malo en eso. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Cómo puedes perdonarme? Porque eres mi hijo, y porque sé que tu padre también te habría perdonado. Él te amaba, y donde quiera que esté, sé que solo quiere verte feliz. Marcelo se derrumbó. Lloró como no lo había hecho en años, y yo lo abracé, como cuando era niño, como cuando se caía y venía corriendo a buscar consuelo en mis brazos, porque eso nunca cambia. Un hijo siempre será tu hijo, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuántos errores cometa. El amor de una madre no tiene condiciones. Ese mismo mes tomé una decisión. Vendí 2 de las propiedades que Adriana había intentado robar. Con ese dinero, creé un fondo fiduciario para mi nieto, el hijo de Marcelo, que apenas tenía 6 años. Un niño inocente que había perdido a su abuelo y ahora crecería sin madre. Quería asegurarme de que él estuviera protegido, de que tuviera un futuro, de que las mentiras de Adriana no arruinaran también su vida. El resto del dinero lo doné. Parte fue para el Hospital San Rafael, con la condición de que mejoraran sus protocolos de seguridad para pacientes vulnerables. Otra parte fue para un refugio de personas sin hogar,
porque el flaco me había salvado la vida. Y si él, alguien invisible para la sociedad, pudo ser mi ángel guardián, entonces había miles como él que merecían una oportunidad. No lo hice por reconocimiento. Lo hice porque Julián habría hecho lo mismo, y porque finalmente entendí algo que me había tomado toda una vida aprender. La verdadera riqueza no está en lo que posees, está en lo que haces con lo que tienes. Está en cómo tratas a las personas que no pueden darte nada a cambio. Está en dormir tranquila sabiendo que hiciste lo correcto, aunque nadie te estuviera mirando. Una tarde, mientras organizaba el estudio de Julián, encontré una carta. Estaba escondida dentro de uno de sus libros favoritos, una carta que nunca envió, fechada 2 semanas antes de morir. Decía: Elvira, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. Necesito que sepas que cometí errores. Confié en la persona equivocada. Dejé que alguien entrara demasiado en mi vida, en nuestras finanzas, en nuestra familia. Y ahora tengo miedo. Miedo de lo que pueda pasar. Si algo me sucede, por favor, no confíes en nadie. Investiga. Pelea. Porque sé que eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Te amo. Y lo siento. La carta cayó de mis manos. Julián lo sabía. En algún nivel, sabía que Adriana era peligrosa y había intentado advertirme, pero no llegó a tiempo. Me senté en su silla, rodeada de sus libros, de su olor que todavía impregnaba el cuero del escritorio, y lloré, no de tristeza, sino de cierre, porque finalmente podía decirle: ya está, mi amor, ya hice lo que tenía que hacer, ya te defendí, ya nos defendí, ahora puedes descansar. Y sentí, por primera vez desde su muerte, que él realmente descansaba, que la justicia, aunque tardía, aunque incompleta, había llegado. Y que yo, una mujer de 68 años que había sido subestimada, traicionada, casi asesinada, había ganado, no con rabia, no con venganza, sino con dignidad, y esa, descubrí, era la victoria más poderosa de todas. 6 meses después del juicio, una mañana de diciembre, desperté con una necesidad que no podía ignorar. Tenía que verlo, al flaco, al hombre que sin saberlo había cambiado el curso de todo. El hombre que con un solo grito desesperado me había salvado la vida y desencadenado la justicia. Hacía tiempo que no lo veía. Después del juicio, le había conseguido trabajo en una pequeña empresa de limpieza. Le había pagado un cuarto modesto en una vecindad. Le había dado dinero para ropa, comida, medicinas. Pero nunca le había dicho gracias. No de verdad, no de la forma en que merecía. Lo busqué durante 2 días. No estaba en su trabajo, no estaba en su cuarto. Nadie lo había visto. Y entonces, una tarde fría, lo encontré. En el mismo lugar donde todo comenzó, la esquina de mi calle, sentado contra la pared, con la misma ropa raída de siempre, a pesar de todo lo que le había dado. Me acerqué despacio. Él levantó la vista y me reconoció. Señora Elvira. Flaco, te he estado buscando. Él sonrió con tristeza. Lo siento, es que no pude quedarme en el cuarto. No pude seguir en el trabajo. No encajo ahí. La calle es mi casa. Siempre lo ha sido. Me senté a su lado. Ignoré las miradas de la gente que pasaba. Ignoré el frío del concreto. Ignoré todo excepto a él. No vine a regañarte, vine a agradecerte. Él negó con la cabeza. No tiene nada que agradecer. Tengo todo que agradecer. Saqué un sobre de mi bolso. Sin ti, yo estaría muerta. Sin tu grito, sin tu valentía, Adriana se habría salido con la suya. Por eso quiero darte esto. Le extendí el sobre. Él lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un cheque, 100,000 pesos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora, yo no puedo aceptar esto. Sí puedes, y lo harás, porque te lo ganaste. Haz lo que quieras con ese dinero. Viaja, descansa, o dónalo si quieres,
Pero tómalo, porque es tuyo, porque salvaste una vida, y eso no tiene precio. Él apretó el cheque contra su pecho, sollozando en silencio. No fue solo mi mérito, dijo entre lágrimas. Fue su esposo, él me habló esa noche. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Lo soñé. Clarito. Estaba dormido en esa esquina, y de repente lo vi, parado frente a mí, con un traje gris, sonriendo. Me dijo: «Cuida a mi esposa, está en peligro, no dejes que encienda el auto». Y cuando desperté, usted estaba ahí, subiendo al coche, y yo grité. No sé por qué, solo grité. Las lágrimas rodaron libres por mis mejillas. «Julián», susurré. Él la amaba mucho, señora. Eso se sentía en el sueño, mucho. Miré al cielo. Las nubes grises del invierno se movían despacio. El aire olía a lluvia próxima. «Gracias, Julián», dije en voz baja. «Gracias por cuidarme. Gracias por enviarme un ángel cuando más lo necesitaba». El flaco se limpió las lágrimas con la manga sucia de su chamarra. «Señora, ¿usted cree en esas cosas? ¿En los sueños? ¿En que los muertos nos cuidan?» Lo miré a los ojos. Antes no creía. Pensaba que todo era casualidad, coincidencias. Pero ahora sé que hay algo más. Algo que no podemos ver pero que está ahí, cuidándonos, guiándonos. Julián me envió a ti, y tú me salvaste. Eso no es casualidad, eso es amor, amor que trasciende la muerte. Nos quedamos sentados ahí durante un rato más, en silencio, solo dos personas conectadas por una historia imposible, por un grito que lo cambió todo. Finalmente, me levanté. «Cuídate, flaco, y si algún día necesitas algo, cualquier cosa, búscame. Siempre voy a estar aquí para ti». «Lo mismo digo, señora, aunque no tenga mucho que dar. Ya me diste todo, me diste mi vida». Caminé de regreso a mi casa, con el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Cuando llegué, me senté en la terraza, el mismo lugar donde Julián y yo solíamos tomar café los domingos, donde planeábamos viajes que nunca hicimos, donde soñábamos con envejecer juntos, y aunque él ya no estaba físicamente, sentí su presencia, en el viento que movía las hojas del árbol de bugambilias, en el canto de los pájaros que él tanto amaba, en la calidez del sol que se colaba entre las nubes. Cerré los ojos y hablé. «Ya puedes descansar, mi amor. Ya todo está bien. Marcelo está sanando. Nuestro nieto está protegido. Adriana pagó por lo que hizo. ¿Y yo? Yo estoy en paz. Gracias por cuidarme. Gracias por no dejarme sola. Gracias por amarme tanto que encontraste la forma de salvarme incluso desde donde estés. Te amo. Siempre te amaré, hasta que nos volvamos a encontrar». Abrí los ojos, y justo en ese momento, una mariposa blanca se posó en el borde de la mesa. Se quedó ahí, inmóvil, como si me mirara, y luego voló, alto, hacia el cielo. Sonreí, porque supe que era él, diciéndome adiós, diciéndome que finalmente podía descansar. Y yo, una mujer de 68 años que había perdido a su esposo, que había sido traicionada por su familia, que había estado a segundos de morir. Yo había sobrevivido, no solo físicamente, sino con mi dignidad intacta, con mi amor propio recuperado, con mi verdad defendida. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque las cicatrices todavía dolían, sabía algo con certeza absoluta: valió la pena. Porque la verdad siempre vale la pena, porque la justicia, aunque lenta, siempre llega, y porque una mujer que decide defender lo que es suyo, lo que es correcto, lo que es justo, esa mujer es imparable, y yo acababa de descubrir que siempre había sido esa mujer. Solo necesitaba que me quitaran todo para darme cuenta. Mi amba se fue por fin. Esta historia tocó mi corazón de una manera que nunca imaginé, porque me recordó que no importa cuántos años tengas, no importa cuántas veces te hayan subestimado, no importa cuánto dolor cargues, siempre, siempre tienes el poder de levantarte.
de pelear por tu verdad, de reclamar tu dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentar una traición familiar? ¿Alguna vez tuviste que defenderte cuando nadie te creía? Déjame tu comentario. Cuéntame tu historia. Dime desde dónde me estás viendo, porque cada historia importa. Cada voz cuenta. Y juntos formamos una comunidad de personas que no se rinden. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, si te dejó pensando, dale like, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para seguir compartiendo historias de vida reales que te recuerden que nunca, nunca estás solo. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Y lo más valioso que tienes es tu dignidad. Nunca, nunca la vendas. Nos vemos en la próxima historia. Con cariño, tu narradora de historias que nunca se rinde.